Bueno, mis amados, vamos a estar entrando en el estudio en el día de hoy, ¿verdad? Estamos allí en esta carta al apóstol Pablo, ¿verdad? Colosense o Colosa, la iglesia de Colosa, bendito sea el Señor, en el capítulo número 2, bendito sea el Señor. Hoy tendremos, ¿verdad?, ese precioso estudio. Estaremos hablando mayor parte de lo que es el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles, bendito sea el Señor. Este ministerio que Dios le ha dado a este hombre, o le dio a este hombre, que hoy día aún estamos, ¿verdad?, escudriñando, indagando, ¿verdad?, porque esto no fue revelación humana, esto fue revelación de Dios sobre Pablo, bendito sea el Señor, para edificación. Por eso es que a veces es importante saber cuál es la fuente o lo que estamos conociendo, y mayor parte hoy nosotros hablamos de la palabra del Señor. Nosotros, bueno, nos pueden ver y pueden analizar que no estamos dando siempre mala noticia o estamos dando informaciones negativas. Siempre estamos hablando lo positivo, lo de Dios, el evangelio de Jesucristo, que trae esperanza, que trae cambio, transformación. Porque yo sé que donde ustedes están, ¿verdad?, que nos están observando y escuchando, yo sé que Dios está haciendo su obra. Dios está participando, porque este negocio no es de uno solo, este negocio es de todos, mis amados. Entonces, bueno, vamos a entrar en el estudio en el capítulo 2 de Colosenses, para que ustedes se estén ubicando allí en sus casas, en sus hogares, donde están, para que compartan y disfrutemos, bendito sea el Señor. Acuérdense que tienen allí ese espacio, tienen ese chat para enviar sus mensajes, sus peticiones, bendito sea el Señor, y también su participación, porque no, mis amados, es parte de la bendición del Señor. Entonces, leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Colosenses capítulo 2, del versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Pablo, ¿verdad?, era un atalaya, era un vigilante, ¿verdad?, de la obra del Señor. No era una persona allí que de pronto estaba parcializada. Bueno, ya yo he cumplido, ya yo tengo mi ministerio, los demás, bueno, que hagan lo que ellos tengan que hacer, porque le van a dar cuenta a Dios. No vemos aquí a Pablo entrando en juicio, ¿verdad?, entregando a esa gente al diablo, ¿verdad?, o las manos de Dios, vamos a decirlo así, por su conducta, su comportamiento, sino que tenía esa relativa, ¿verdad?, de hacer que la obra del Señor se siguiera expandiendo, extendiendo. Aquí vemos, ¿verdad?, en el versículo 1 acerca que no solamente la iglesia de Colosenses o de Colosas, sino que también estaba que participara la iglesia de la Odisea. Y al final de la carta, no solamente la Odisea, sino también la iglesia que está allí en Hierápolis, bendito sea el Señor. Veamos, ¿verdad?, el contenido de amor que tenía Pablo a favor de la obra del Señor. Que hoy lo que el Señor quiere que en nosotros se despierte, ¿verdad?, ese interés, no allí personal, sino un interés colectivo a favor de las almas de la iglesia. Y eso lo podemos ver reflejando hoy en la actualidad sobre los pastores, aquellos ministros que tienen amor y pasión por las almas, que no están solamente por la causa personal o familiar o así, sino una causa, ¿verdad?, en la cual por los perdidos, mis amados, teniendo pasión por los perdidos, de que la obra, de que el evangelio de Jesucristo alcance esos corazones en la cual lo necesitan. Y por eso estamos a cada mañana, a cada momento nosotros hablando en medio de esta plataforma que hace una gran bendición para nosotros, hermanos, de extender su reino, bendito sea el Señor. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Hemos puesto esa confianza en el Señor y creemos que el Señor está haciendo la obra. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vea la angustia y la preocupación de Pablo, hermano, amén, para que este evangelio no solamente llegara allí a Colosenses, a Colosas, sino que también
otras iglesias participaran de la gran bendición, mis amados. Hoy de pronto usted no puede percibir, ¿verdad?, lo que está recibiendo, pero yo sé que el Espíritu Santo allí está a su lado. Es el que nos lleva, ¿verdad?, a un arrepentimiento, un convertimiento, una convicción, o como dice la palabra, el que nos persuade de pecado, de justicia, de juicio, porque es lo que quiere Dios, que haya paz en el corazón del hombre, bendito sea el Señor. Y era el interés, ¿verdad? Por eso Pablo expresa cuán gran lucha he sostenido, sostengo, ¿verdad? Porque había esa pasión por las almas. Pablo no estaba allí presente, pero estaba bien informado. Oiga, en ese tiempo de Pablo no estaba esto que hoy tenemos nosotros, que sé yo, el WhatsApp, el Facebook. Imagínese Pablo con esta plataforma hoy, hermano. Oye, sería un bárbaro Pablo en el evangelio, conquistando, ¿verdad? No logró de pronto salir de estos dos continentes como tal, pero hoy Pablo, con lo que tenemos, hermano, ¿qué sería del evangelio de Jesucristo? Este hombre allí exhortando, hablando, dando ese ánimo a la iglesia, a los líderes, bendito sea el Señor. Imagínense por un momento si Pablo hacía, ¿verdad?, este trabajo a través de carta, ¿verdad?, y de aquellos hombres que estaban a favor de él, a favor de la obra del Señor, colaborando, porque no solamente era Pablo, tenía sus colaboradores, bendito sea el Señor. Dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, mis amados. No solamente allí ser un conocedor de las cosas de Dios, sino tener una profundidad en el Señor, de tener esa riqueza, ese tesoro que Dios tiene para nosotros. Hay gente que de repente, bueno, llego hasta aquí, de aquí no doy más, mis amados. No, hermano, mientras estemos en este negocio estamos creciendo. Yo digo que esta es una de las mejores empresas del mundo, la obra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Aquí, hermano, de repente usted en su trabajo literal o secular, usted tiene un cierto tiempo. Aquí en España, bueno, la gente trabaja hasta los 60, hay gente que hasta los 70, hermano, trabajan allí lo material, bendito sea el Señor. Pero ahí de los 70, los 60, ¿qué de usted, qué de mí, mis amados? En este negocio el Señor, no, hermano, aquí no hay jubilación, hermano, aquí hay lo que hay es trabajo, faena, dijeran aquí los españoles, bendito sea el Señor, sabiendo que en el trabajo en el Señor no es en vano, mis amados, y reconociendo que, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos que despertemos, que alcancemos esta riqueza, este conocimiento que dice allí de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, mis amados. Hay cosas especiales en la palabra, a medida que usted y yo nos profundizamos en el conocimiento, en el estudio de Dios, hermano, obtenemos, los ojos se nos abren, el entendimiento, tenemos esa pasión, es un hambre, no sé cómo explicarle, mis amados, en la obra del Señor. En un tiempo, hermano, hicimos un trabajo allá en un caserío, un pueblito en Barinas, se llama Santa Inés, mis amados, y se sembró, hermano, sembramos, como decir, toda nuestra fuerza en esa obra, y por un momento, hermano, no obtuvimos un resultado apropiado o el resultado que se esperaba, mis amados. Pero cuando nos cansamos, mis amados, entró la plena certeza allí, comenzó a hacer la obra Dios en ese lugar. Cuando el hombre dijo, bueno, recojamos las maletas y vámonos de aquí, aquí lo que está es el diablo, aquí la gente no quiere nada con Dios. Hermano, en ese momento Dios comenzó a hacer la obra de manera especial. Cuando hacemos las cosas con convicción, con conocimiento, con sabiduría, con eso que Dios quiere, con ese misterio, hermano, empezaron los misterios de Dios a abrir puertas en ese lugar, hermano. Comenzamos a obtener un terreno, se levantó la casa pastoral, se levantó parte del templo, se consiguió el obrero y quedó instalada la obra en ese lugar. Se comenzó a predicar, a extender no solamente en ese pueblo, sino en las áreas adyacentes, mis amados, cuando dejamos ser conducidos por el conocimiento de Dios, por la inteligencia, porque yo sé que por nuestra fuerza logramos cosas, pero más cuanto Dios bendito. No peleemos con el Señor, seamos allí a par, hagámonos socios de Dios en esta obra, bendito sea el Señor. Dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Oiga, ese tesoro y ese conocimiento que muchos hombres hoy día anhelan, hermano. Hay gente que sí, que está estudiando, está entregado, ¿verdad? Vamos a decir, la teología, hermano, que es algo muy importante que nosotros reconozcamos, que necesitamos conocer de Dios, mis amados. Pero que no sea un conocimiento hueco, hermano. Hay gente que, oye, hermano, entran bien al estudio de la teología, hermano, y de repente usted lo ve al tiempo, hermano,
diferente, mis amados. Si estamos estudiando, si entramos a este conocimiento, si entramos a este estudio, hermano, no creo que seamos diferentes. Tenemos que ser especiales cada día más, porque es el Señor que ha revelado, es el Señor que ha puesto para que usted y yo descubramos ese gran tesoro que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Cuando hablo de tesoro, no solamente hablo de lo material, sino de lo espiritual, mis amados. ¿Cuánta gente hoy día no conocemos, hermano, que usted los vio entrando a hablar? No sabían ni hablar. Bueno, aquí estoy yo, hermano, como testimonio. Yo no sabía ni hablar, hermano. Yo temblaba con un micrófono. Hoy día, bueno, por la misericordia, hablo un poquito más para la gloria de su nombre. Pero he sabido, hermano, entender lo que Dios tiene para nosotros. He sabido entender lo que Dios tiene guardado para sus hijos, para los que le buscan. Bendito sea el Señor. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, mis amados. Para que nadie nos persuada, hermano. Hoy hay gente que de repente está entrando con engaño dentro de las iglesias, hermano. Y no solamente están haciendo el trabajo fundamental o principal de Dios, que es predicar y ganar alma, sino que también están vaciando los bolsillos de algunos creyentes, mis amados. Persuaden, hermano. Estos días veía algo que me llamaba la atención, me daba risa, hermano. La gente hablando acerca de la ofrenda. Venga, vamos a ver quiénes van a ofrendar. Y ponían el número o la denominación, ¿verdad? En ese momento, los de 5, los de 10, los de 20, los de 50. Y decía el hombre, aquella persona decía que a medida que usted dé un número, ¿verdad?, mayor, su bendición es más grande. El Señor reprenda al diablo, hermano. Esto es lo que hablaba Pablo, de no dejarnos persuadirnos por ese tipo de personas. Aún Pedro habla que en este tiempo harán mercadería de las cosas del Señor. Que el Señor reprenda al diablo, mis amados. Prediquemos una palabra, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Trajo un evangelio sano, puro, un evangelio de amor, mis amados, un evangelio que todo lo provee, que todo lo suple, hermano. A medida que usted y yo nos entregamos en la obra del Señor, hermano, no habrá ninguna necesidad, porque el Señor es vuestro proveedor. Jehová Jireh, Jehová dará conforme allí a sus riquezas en gloria. Entonces paremos, ¿verdad? Prestemos atención, cuidemos, ¿verdad?, de nuestro oído, de nuestro corazón, hermano, y no nos dejemos persuadir. Hay gente que de repente ha obtenido conocimiento, y hay hombres de Dios que, oye, mira fulano, cómo habla bonito, y se le acerca, mira fulano, sultano, mira, oye, usted, tú todavía en ese lugar. No, chico, usted es un hombre grande, especial, ¿no, hermano? Tengamos, ¿verdad?, cuidado con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Valoricemos. Si Dios te ha permitido en este tiempo engrandecer esa obra, ese ministerio, hermano, hagamos como hizo aquel profeta. El profeta dijo: es necesario que yo menguar y él crecer. Bendito sea el Señor. Y veremos su grandeza, veremos su riqueza, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Estaba Pablo gozoso, ¿verdad?, viendo la firmeza, la constancia, viendo el fruto de esta iglesia de Colosa, bendito sea el Señor, en la cual no solamente ellos iban a recibir. Acordémonos que también estaba allí, o Pablo nombra esta iglesia, la Odisea y Hierápolis. Me imagino que son iglesias que estaban allí adyacentes, cerca del sector, bendito sea el Señor, y también iban a recibir de la bendición. Esto lo digo para aquellas personas que tienen ese llamado de fundar. No nos quedemos solamente en un sitio, pidámosle dirección al Señor para seguir extendiendo, para seguir avanzando y creciendo en esta obra del Señor. Todavía tenemos mucha tarea. Hagamos ese trabajo en el Señor como que Cristo todavía no viene, pero preparemos nuestro corazón como que el Señor viene hoy en esta mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Versículos 6 y 7 al 10 dicen así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Bueno, aquí Pablo le seguía hablando a los cristianos de la iglesia en Colosenses a que se mantuvieran firmes en Cristo, que Cristo era su fundamento, y así como ellos habían creído
a Cristo, bueno, que permanecieran de esa manera, que entendieran que Jesús ya había puesto en ellos ese fundamento y a través de Jesucristo ellos iban a empezar a edificar esa vida cristiana que el Señor quería que ellos hiciesen. Pero que Él les decía que confiaran en el Señor, ¿verdad? Que así como una casa necesita fundamentos, un edificio para poderse mantener firme frente a las tempestades climáticas que se presentan, entonces así mismo ellos estaban fundamentados en Cristo, que Cristo era el verdadero fundamento para ellos y no era otro tipo de cosas que tal vez les querían enseñar a ellos, que ellos estaban en Cristo Jesús, dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, que actuaran de la manera que se les estaba enseñando, como Cristo decía que debíamos actuar, que ellos por medio de la fe habían aceptado al Señor Jesucristo, así como lo hemos hecho nosotros hoy día, ¿verdad? Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero lo hemos aceptado por fe. Creemos que Él vino a este mundo, que vino a salvarnos y que actuamos según la palabra del Señor. Y Él les decía que confiaran en el Señor, que se mantuvieran firmes en lo que habían creído. Y si Él tal vez les hacía mención como cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cómo estaba en contra de los religiosos, ¿verdad? Porque ellos más que todo se encargaban era de enseñar, eran las normas y cosas así, y no se encargaban de enseñar la palabra. Y por eso en diferentes oportunidades Jesucristo los reprendió a ellos, ¿verdad? Porque no enseñaban la palabra y entonces hacían que el pueblo hiciera cosas que ellos mismos no practicaban, y en diferentes oportunidades les dijo palabras fuertes, pero era para hacerlos entender que ellos estaban actuando mal. Entonces Pablo les decía a ellos también estas cosas, ¿verdad? Que se encargaran de creer en la palabra del Señor Jesucristo, que creyeran a lo que el Señor Jesucristo dijo mientras que estaba aquí en la tierra, y que el mismo Señor Jesucristo se iba a encargar de ayudarlos a crecer en esta vida cristiana. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Parece ser que en ese entonces, ¿verdad? Bueno, y hoy en día también lo podemos ver, pero en ese entonces a los colosenses veían que trataban mucho lo que eran las filosofías y según sus pensamientos humanos estudiaban mucho lo que era la sabiduría para hacer entender por qué las cosas eran creadas, por qué, de qué manera se podía llegar a Dios, y ellos siempre tenían como mediadores. Ellos no veían realmente a que Jesús viniera directamente de Dios, que Él realmente fuera Dios, sino que veían era como que se utilizaban otro tipo de seres menores a Dios para poder tener comunión con el Señor. Y bueno, una serie de cosas que enseñaban ahí en Colosenses, en ese lugar. Y entonces Pablo le hablaba a ellos de que no se dejaran envolver por esas cosas, que nosotros teníamos con plenamente confianza directamente con Jesucristo, que Él era nuestro Salvador, y que al estar en conexión con Él por medio de la fe, estaban automáticamente limpios, estaban automáticamente aceptados por el Padre. Entonces, cuando ellos venían a los pies de Cristo, entonces venían estas personas a hacerles entender que no estaban haciendo lo correcto, que no era así. Y hoy día sucede lo mismo, ¿verdad? En nuestro mundo. Por lo menos hay diferentes religiones, y una de las más fuertes donde se enseña, ¿verdad?, que se debe adorar a imágenes, que a través de estas imágenes podemos llegar al Padre, que le pedimos a ella y ellas interceden por nosotros, cuando realmente no es así, ¿verdad? Jesucristo vino a este mundo y ahora a través de Él tenemos conexión directa con el Señor. Nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas. Él vino para romper esa separación que nosotros teníamos con nuestro Dios. Entonces no podemos creer que tenemos que hacer, pedir a otro tipo de cosa, a otro tipo de persona para poder obtener la salvación. Es a través de Jesucristo que nosotros ya somos perdonados. A través de Jesucristo es que tenemos la entrada a esa patria celestial. Solamente debemos creer en Él, solamente debemos arraigarnos en Él, estudiar la palabra del Señor para que los diferentes movimientos que en estos tiempos se están moviendo no nos hagan
resistir o no nos hagan cambiar nuestro pensamiento con respecto al Señor. Recuerden que la única manera para que usted pueda crecer realmente como Jesucristo quiere es a través de su palabra. Por eso nosotros aquí casi todos los días los invitamos a que lean la palabra del Señor, a que la escudriñan, a que la meditan, a que se la aprendan, para que después cuando vengan esos movimientos que hoy día uno ve, no nos hagan resistir no nos hagan mover de lo que hemos creído. En estos últimos tiempos se mueven cosas muy extrañas y la palabra misma nos los enseña, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos Satanás se levantará como nunca para poder hacer también engañar, si es posible, a los escogidos. Por eso nosotros no debemos bajar la guardia en cuanto a nuestra búsqueda personal con el Señor. Y la vida del cristiano no solamente usted y yo la debemos reflejar aquí en la iglesia, sino en nuestro diario vivir. Por eso le decía que Jesucristo ya era su fundamento y no solamente manifestarlo en un cierto lugar, sino en todo el día, en todas las áreas de nuestras vidas. Si usted está en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con sus compañeros, en un viaje donde usted se encuentre, usted siempre tiene que reflejar al Señor Jesucristo y solamente debe estar confiado en Él. Porque aquí dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿verdad? Entonces en Él ya estamos completos. Jesucristo mismo es la deidad, no quiere decir que Él tiene un rango menor a Dios, sino que aquí la palabra del Señor muestra de que en Él habita la deidad, en Él estamos completos, que Él tiene la autoridad, no como algunas personas dicen que no la tiene, ¿verdad? Las diferentes filosofías enseñan muchas cosas raras. En estos días escuchaba una que decía que Jesucristo solamente es un profeta más de los que vino aquí en la tierra, pero no realmente es el Hijo de Dios. Entonces, cuando uno va a la palabra del Señor, se entiende que realmente no es así, pero es necesario que leamos la palabra del Señor, que entendamos, y aquí este texto nos lo dice, ¿verdad? En el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, aquí este pasaje, esto es lo que dijo Pablo, no quiere decir que era superior. Aquí ya nos explica y nos hace entender que Jesucristo es el todo para nosotros y para nuestra salvación. Y que vosotros estáis completos en Él. No nos hace falta nada para poder obtener la salvación. Hay personas que creen que necesitan hacer muchas cosas en cuanto a lo secular para poder ser salvos. Ya nosotros hemos sido salvos por gracia. Y cuando usted realmente acepta al Señor Jesucristo, hay un cambio en nuestras vidas. No es que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y seguimos en el mundo de pecado, en el mundo de maldad, sino que cuando usted realmente, como decía en estos días, ama a una persona, usted cambia por amor a esa persona. Usted hace la voluntad de esa persona para agradarlo, para que se sienta bien, para que se sienta contento. Entonces, cuando usted acepta al Señor, usted ya realmente es completo, y a través de ese amor que usted siente al Señor Jesucristo, usted va a empezar a cambiar. Usted se va a dar cuenta que hay cosas que no tiene que hacer porque va a lastimar a esa persona que ama, a esa persona que dio su vida por usted, a ese ser que ahora está intercediendo por nosotros, y que por nuestra fe nosotros debemos mantenernos firmes. Dios ya nos ha llenado completamente a través del Señor Jesucristo. Él nos ha perdonado y ahora depende de nosotros de poder cambiar. Y todo eso va a suceder, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están escuchando, a través del Espíritu Santo. Él mismo nos va a hacer entender las cosas. Muchas veces yo he hecho cosas que no están bien y el Espíritu Santo mismo nos hace entender que eso está mal. Y luego viene la palabra del Señor y nos confronta y nos hace entender que no actuamos de la manera correcta. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, porque si no tuviésemos el Espíritu Santo, creemos de que sí lo hicimos bien, porque era así, porque era necesario y porque se lo merecía. Entonces, cuando en nuestro ser hay ese tipo de cosas, debemos tener mucho cuidado, porque una de las cosas que Jesucristo nos enseña siempre es amar, a respetarnos, a actuar de la manera correcta, a dejar las cosas que pasen, a que si alguien viene a robarnos, bueno, que dejemos las cosas quietas así, y muchas otras cosas hermosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a sentir ese amor por leer, escudriñar su palabra, para que luego nos
no vengan personas con filosofías raras o fundamentos extraños y nos quieran desviar del propósito de Dios y hacernos creer que si no cumplimos ese tipo de cosas, esa serie de requisitos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Jesucristo lo especificó aquí en la palabra del Señor y nosotros a través de su palabra vamos a hacer, y a través del amor que sentimos a Él, vamos a hacer lo que realmente al Señor Jesús le agrada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 11 al 14. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Vemos que aquí el apóstol Pablo sigue queriendo reforzar en los colosenses la deidad encarnada en Jesucristo, que ellos entendieran quién era Jesucristo. Por eso habla de la superioridad de Jesucristo, habla de la esencia de Jesucristo. Y en este versículo 11 dice que en él, o sea en Jesús, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En el Antiguo Testamento se habla de la circuncisión como pacto de Dios con el hombre, ¿no? Comenzó cuando Dios mandó a Abraham que se circuncidara y asimismo circuncidara a sus hijos, y luego vemos que ya en la época de la ley ya esto era obligatorio también. Allí estaba escrito que incluso la persona que no se circuncidaba no era tomado como parte del cuerpo de allí, del pueblo, perdón. Entonces aquí nos habla de la circuncisión de Cristo. Para los que no saben lo que es la circuncisión, es cortar el prepucio del órgano del varón, ¿verdad? El prepucio es esa carnecita, esa piel que está allí en la parte superior, en la parte, y entonces al cortarla, dice que, bueno, según los médicos dice que es importante porque allí se acumula incluso muchas infecciones y una cantidad de cosas. Entonces es cortar ese pedacito, ¿no? Y cuando habla de la circuncisión de Cristo, nos dice que echando de nosotros el cuerpo pecaminoso, es decir, estamos cortando con el pecado en nuestra vida. Por eso, pero habla de una circuncisión espiritual. Ya en el judaísmo, ¿no? Aún en los tiempos de Pablo, ellos insistían mucho en circuncidar a los gentiles. Y Pablo en varias ocasiones les explicó, y en otras cartas vemos cómo Pablo explica que ya no es necesaria esa circuncisión hecha a mano, ya no es necesaria esa circuncisión física, sino que ahora los gentiles, los que creímos en el Señor, los que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, Él está comparando, en los gentiles ya no necesitaban circuncidar su prepucio, pero había una circuncisión espiritual. Y también la compara con el bautismo porque los gentiles o los que hemos creído en Jesucristo, no solamente gentiles, sino también aquellos que creyeron en Jesús, ahora algo que nos identifica como seguidores de Jesucristo es el bautismo. El bautismo, allí dice que estamos sepultados con Él, representa como que al bajar a las aguas nosotros, que nuestros pecados o nuestra vieja naturaleza quedó sepultada y hace una semejanza de la resurrección de los muertos, así como Jesús resucitó de los muertos. Entonces es una ilustración o una semejanza cuando nosotros bajamos al bautismo y salimos de esas aguas, y representa que somos nuevas criaturas. Entonces el bautismo es lo que nos identifica a nosotros como cristianos
como seguidores de Jesucristo. Esta es la profesión pública que nosotros hacemos de que hemos creído en Jesús y que nuestros pecados han sido lavados por la poderosa y preciosa sangre de Jesucristo. Dice en el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué lindo, amados hermanos, que el Señor, aunque éramos unos incircuncisos de corazón, a unos pecadores, el Señor, amados hermanos, nos amó y dice que nos dio vida juntamente con él. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Toda persona que no ha venido a los pies de Jesucristo está muerta en sus delitos y pecados. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces Jesús nos perdona todos nuestros pecados. No importa qué tan terrible hayan sido nuestros pecados, Dios nos perdona si hay un verdadero arrepentimiento. Me acuerdo ahorita que en una ocasión yo iba para Caracas desde San Cristóbal y me tocó un muchacho al lado que parecía un sicario, ese muchacho, la forma de hablar. Y yo comencé, del susto que tenía de tener a ese muchacho al lado, me dio mucho miedo y empecé a predicarle la palabra. Y entonces el chico me dice: o sea que si uno agarra una sierra y le arranca la cabeza a una persona, y esto Dios lo perdona. Y yo: ay, Señor, Dios mío, tengo un asesino al lado. Y yo: bueno, sí, claro, si hay un arrepentimiento verdadero, genuino, Dios lo perdona. Y entonces seguí predicándole y mire, por la gracia del Señor, ese día ese muchacho hizo la oración de fe. Dios me permitió hablarle la palabra. Entonces no sé si realmente era un asesino o no, pero qué lindo, amados hermanos, saber que tenemos un Dios tan maravilloso que nos perdona aún los peores pecados que hayamos cometido. Y dice ahí: todos, perdonándolos todos los pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados. Cuando venimos a Jesús, comenzamos una nueva vida. Comenzamos una vida nueva, que comenzamos, como quien dice, con el libro en blanco. El Señor ya no nos hace culpables de los pecados que cometimos antes de conocerle, sino que ahora el Señor nos da una nueva oportunidad. Y es tan lindo que dice allí el verso 14, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos, había allí una lista donde decía todos los fallos que nosotros cometimos, todos los errores. Fíjese que cuando nosotros, por ejemplo, cometemos una infracción en el tránsito, por ejemplo, luego nos llega una multa que dice que nosotros infringimos una ley. Nos pasamos una luz en rojo o nos estacionamos en un lugar que no nos debíamos estacionar. Y entonces allí, en esa acta, allí declara cuál fue nuestro fallo. ¿Cuál fue? Y quizás incluso nos puede decir también cuál es el artículo de la ley que nosotros estamos infringiendo. Entonces esa acta de los decretos dice allí que había contra nosotros, fue anulada por el Señor. Dice allí que esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que allí en esa cruz, hermano, allí está el acta de todos nuestros pecados, todas esas infracciones que nosotros cometimos contra Dios. El Señor Jesucristo lo clavó en esa cruz. Fíjese que en la cruz, allí normalmente era puesta la razón por la cual una persona era crucificada. Entonces allí había un letrero que decía cuál era la causa de esa crucifixión. En el caso de Jesucristo, mire que no pudieron escribir que era un delincuente, que era nada. Y allí la causa de Jesús fue Jesús, rey de los judíos. Lo crucificaron por ser el rey de los judíos, fíjense. Pero lo que sí hizo Jesús fue clavar allí el acta de los decretos que iba contra nosotros. Es decir, nosotros tendríamos que haber muerto en esa cruz, diciéndolo de una manera figurada, y allí en esa cruz debería haber estado todas aquellas cosas malas que nosotros hicimos.
Pero sin embargo, Jesús la clavó en esa cruz y nos hizo a nosotros libres. Pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad y nos dejó libres. Ahora nosotros ya no somos deudores, porque el Señor pagó ese alto precio por nosotros. Imagínense, hermano, cuán grandes cosas Jesús ha hecho por nosotros, cuán grande es su amor para con nosotros. ¿Cómo no estar agradecido? Hermano, nosotros éramos culpables y Jesucristo pagó el precio de nuestra maldad y de nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, nosotros que debíamos haber muerto, porque nosotros fuimos los pecadores, Jesús murió en nuestro lugar y pagó esa deuda. Así que, amados hermanos, debemos vivir agradecidos del Señor por todo lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Y de aquí en adelante debemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, disponer nuestro corazón para no seguir pecando, porque una vez que Cristo ya pagó el precio y Él nos hizo libres, hermanos, ahora nosotros debemos vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor, una vida de santidad, agradando a aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que amemos al Señor, sirvámosle con todo nuestro corazón a Jesucristo, el que pagó ese precio en esa cruz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios le bendiga. Esos son los males del directo. Gloria al Señor. Estamos con ustedes de nuevo para compartir la bendita y santa palabra de Dios. No solamente anuló los decretos que estaban dictaminados contra nosotros. Mire, un día Satanás también será echado de allá del cielo, de ese lugar donde va a acusar a los hermanos. La Biblia dice: alegraos, oh cielos y sus moradores, porque Satanás ha sido echado fuera, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Así que no solamente anuló todo decreto, toda condena, todo juicio que estuviera contra nosotros, sino que también a las autoridades y potestades los exhibió públicamente. Dice así el 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un ejército es derrotado, todas sus cosas malas son exhibidas, todas sus malas actuaciones son puestas al descubierto y en la luz. Y el Señor dice que a estas potestades, está hablando de potestades de las tinieblas, está hablando de principados que gobiernan en ese mundo espiritual. Hay cosas profundas que procuramos no tocar aquí, sino irnos a la sencillez de la palabra, pero queremos decirle sí que este mundo físico, material, visible, es dirigido por un mundo espiritual invisible que gobierna en cada lugar, en cada nación, en cada región del mundo. Hay un principado. El diablo no es omnipresente, pero son tantos los demonios que hacen que el poder del diablo se sienta en toda la tierra. Pero el Señor venció estas potestades, el Señor venció estos principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que ya no estamos bajo el poder del maligno, ya no estamos bajo la potestad de Satanás, aunque estamos en la tierra, donde dice la Biblia que sé que moras donde está el trono de Satanás.
Ahora mismo el diablo gobierna la mente de los seres humanos que viven de espaldas hacia Dios, pero en medio de ese reino de tiniebla hay un reino de luz que se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios no se compone de edificios, de torres, de castillos. El reino de Dios está formado por personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Así que nosotros somos ese reino de Dios. Bien dijo Pablo, aquella gente allá en los Romanos, cuando les decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará si Dios es el que justifica? El que además está sentado a la diestra de Dios, y si entregó por nosotros a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que, mis amados hermanos, estamos libres de las potestades de las tinieblas, estamos libres. No puede tocar ni un cabello de nuestra cabeza si no es por la voluntad de Dios. El versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mis amados hermanos, era una serie de reglas, las leyes judaicas, establecidas por Dios, por cierto, pero ¿por qué, si eran cosas que no tenían ningún poder contra la vida espiritual, eran reglas que sometían a las personas, y aunque eran reglas sociales buenas, sin embargo, ningún poder tenían en la vida espiritual de las personas? Y por eso dice la Biblia que nadie os afecte con lunas nuevas, con días de fiesta, con comida, con la forma, los rudimentos que tenían los judíos, pensando que con ellos agradaban a Dios. La Biblia dice que el que quiere guardar la ley y falla en un punto ya es transgresor de toda ella. Por tanto, puede ser que tú guardes todas las leyes terrenales, pero si fallas en un punto, ese día te cae la ley encima. Ese día hay un decreto contra ti, hay una condena y vas a pagar tu delito. Pues, mis amados hermanos, por la gracia de Dios, hoy somos lo que somos. No somos salvos por obras, pero sí, no por eso vamos a tomar la vida como un libertinaje. Sí somos salvos para buenas obras. Por el fruto se conoce el árbol. Cuando una persona vive apartada del mal, ese es un fruto digno de una persona arrepentida, digno de una persona que le ha entregado su vida a Dios. Pero si tú haces cosas malas, esos son frutos malos que hablan muy mal de ti. Por el fruto se conoce el árbol. No puede un árbol malo dar buenos frutos. O sea que si tienes malos frutos, es porque eres malo de fondo. No tienes raíces en la palabra, no tienes raíces en el Señor, no has nacido de nuevo. En realidad dices conocerle, pero con tus hechos le niegas. Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que en este día, medita bien cómo te estás conduciendo, qué estás haciendo de tu vida. ¿Te da igual 8 que 80? ¿Te da igual hacer lo malo que hacer lo bueno? Dios te va a juzgar un día de cada hecho, de cada acción, de cada palabra corrompida que salga de nuestros labios. De ella daremos cuenta un día ante Dios. Así que nadie os esclavice con rudimentos. Hay gente que han decidido volver a sus raíces judías. Ellos dicen
que tenemos raíces judías, es verdad, el evangelio, el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, pero ese pacto antiguo ya dejó de tener valor cuando entró el nuevo pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento que fue sellado y firmado por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo aquello era sombra de lo que había de venir. Mire, se hizo un tabernáculo en el desierto. Era hecho por telas, apoyado en madera de acacia, cueros de cabras. Mis amados hermanos, pero esa es sombra de lo que hay en el cielo. Lo que hay en el cielo es verdadero. Lo que hay en el cielo es oro puro. Las calles son de oro, es un mar de cristal. Ay, las paredes, las columnas de la ciudad son piedras preciosas. Mis amados hermanos, así que todo eso era sombra de lo que había de venir. No tiene valor ninguno contra los apetitos de la carne. Para someter esos apetitos de la carne, lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios, es permanecer en Dios. ¿Y cómo se permanece en Dios? Obedeciendo la palabra. Esa es la forma de demostrar que permanecemos en Dios. Si permanecéis en mis palabras, dijo el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa palabra nos limpia, esa palabra rompe todo yugo, rompe toda cadena, nos liberta y nos convierte en seres espirituales, seres libres de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Personas que parecen detectives privados. Han habido iglesias que para controlar a los hermanos le ponen vigilante para poderlos bautizar, y ese vigilante lo persigue como si fuera un detective secreto. Pero no es así como se lleva una congregación, no es así como se guía la iglesia. Hay que enseñarle a la gente que donde quiera que va, los ojos de Dios le están mirando, que la tierra está desnuda y abierta delante de Dios, que no hay nada oculto que no sea manifestado. Tarde o temprano la verdad brotará de la tierra y la justicia brillará desde los cielos. Así que procura vivir una vida que agrade a Dios. Cuando las personas tienen pecados ocultos, apenas les surge una contrariedad, ya están angustiados pensando que llegó la hora del castigo, la hora del juicio, como aquellos hermanos de José, cuando vieron que estaban a punto de entrar en una cárcel acusados de robo. Ellos decían: nosotros no hemos robado nada, pero esto es porque nosotros vendimos a nuestro hermano como esclavo y hoy estamos pagando. ¿Quién sabe si nuestro hermanito murió? ¿Quién sabe si todavía vive bajo un yugo de esclavitud y nosotros somos los culpables? Por eso procura andar rectamente delante de Dios, y cuando venga la adversidad, que a todos nos llega el día del mal, a todos nos llega hora de adversidad, a todos nos llega oposición, dificultades, pruebas, aflicciones, pero cuando estemos pasando la aflicción, la fortaleza esté basada en la confianza que tenemos en el Señor, de que le estamos agradando. Así que procura agradar a Dios en todas las cosas. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 19:
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios le ha dado. Aquellas personas que usan de tradiciones, de costumbres, de culturas, mis amados hermanos, no están asidos, no están pegados a la cabeza. Un cuerpo que tiene cabeza es un cuerpo que crece, es un cuerpo que se nutre, es un cuerpo fuerte. Pues un cuerpo sin cabeza está muerto. Así que nosotros estamos unidos a la cabeza. Y aquellas personas que deliran, que se enorgullecen, que están apoyados en su propia maldad y que quieren imponer cargas a otros que ellos no llevan ni con un dedo, esas personas, mis amados hermanos, no están apoyados en la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el todo y en todo. Así que dejémonos guiar por el Señor, apoyémonos en el Señor, en sus enseñanzas, y cuando venga el tiempo malo, allí estaremos firmes. Jesucristo dijo: aquel hombre que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y lluvias y dieron contra la casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es la roca. Bendito sea el Señor. Versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, que personas que tratan de someter a otros y convertirlos en esclavos de costumbrismo, de reglas, mis amados hermanos, no tienen la libertad del Señor, no conocen al Señor, no conocen el fundamento de la palabra, y nosotros debemos sujetarnos al Señor. Estas cosas en realidad no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. Hay personas que mire, en su forma, en su vestir, en su porte, son muy correctos, pero cuando abren la boca, hablan de todo el mundo, difaman, siembran odio, hablan de los rencores que sienten hacia las personas que sirven a Dios, pero ellos se consideran muy espirituales. Acuérdense del fariseo y el publicano. El fariseo decía: gracias te doy, Dios, que no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo guardo el día de reposo. Yo no soy pecador. Mientras que el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro hacia el cielo y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo. La Biblia dice que primero salió justificado aquel publicano que el fariseo. El fariseo no fue justificado. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Someternos a Dios. Que sea algo natural, que vivamos la palabra porque sale de nuestros corazones. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad, mis amados hermanos. Él produce en nosotros ese deseo de obedecer a Dios. Así que sométete a Dios, vive la palabra de Dios y Él irá delante de ti abriendo puertas. Él irá delante de ti rompiendo cadenas. Él someterá toda potestad, todo principado de las tinieblas debajo de tus pies.
porque Él venció en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres ser libre de la esclavitud del pecado? Hoy puedes serlo. ¿Cómo? Entregándole a Cristo tu corazón, entregándole tu vida y pasando a ser parte del reino de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que fue adquirido por Dios, comprado por precio, y ese precio fue la sangre de Cristo. Así que en este momento yo quiero hacer una oración por ti, entregándole tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón por mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.